Hola a todos y todas. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde estés y cuando estés escuchando. Me llamo Carlos y este es el podcast En Breve con Profe Carlos. En este episodio vamos a continuar con el tema de los exorcismos dentro de la Iglesia Católica. Toda la información viene de una entrevista en inglés que hizo el padre Vincent Lampert y la pongo abajo por si quieren escucharla en inglés. La actividad demoníaca extraordinaria se compone de 4 tipos de ataques extraordinarios, que son la obsesión, la vejación, la infestación y la posesión. Se dicen extraordinarios porque no son meras tentaciones, sino señales visibles de ataque demoníaco sobrenatural en este mundo físico. Obsesión se refiere a ataques mentales, cuando todo lo que uno piensa gira en torno a lo demoníaco y lo anticristiano. También puede llamarse opresión, porque el demonio trata de oprimir nuestro proceso mental normal y así influir en nuestras acciones. Vejación quiere decir ataques físicos, ya sean marcas, moretones, rasguños o mordidas. Infestación significa actividad demoníaca en un lugar concreto o en un objeto determinado. El padre Lampert testifica que, abro cita, los demonios no tienen dirección y no existen ni aquí ni allá, sino que aparecen en una persona o en un lugar por alguna razón concreta. Esta razón de su estancia, que veremos luego, es un punto de entrada. La cuarta actividad demoníaca extraordinaria es la posesión, que es la forma más llamativa y problemática, pero también la menos común de todas. La posesión demoníaca es una ocurrencia real, pero el padre Lampert aclaró en otra entrevista que la posesión solo se da en 1 de cada 5,000 casos de actividad demoníaca. En sí, la posesión es una anti-encarnación, o sea, los demonios quieren imitar la encarnación que Dios hizo para nosotros a través de la persona de su Hijo, Jesucristo. Y ahora preguntarás, ¿cómo logra un demonio atacarnos de manera extraordinaria? Pues un demonio solo puede atacarnos de manera extraordinaria si estamos débiles en nuestra fe y le damos un punto de entrada a nuestra alma. En breve, un punto de entrada es una invitación libre a que entren demonios en nuestras vidas y luego ellos nos hacen daño a través de dichos ataques extraordinarios. Esto lo hacen ellos porque quieren lastimar a Dios al lastimarnos a nosotros, sus criaturas queridas. Para repasar un poco, los ataques demoníacos ordinarios quieren tentarnos con colocar a nosotros mismos como el Dios de nuestra propia vida y que sigamos nuestros vicios hasta la ruina. En cambio, un punto de entrada se refiere a la libre sustitución de Dios con otro objeto o con un objeto demoníaco de alabanza. Así invitamos a que entren demonios en nuestras vidas. Los objetos demoníacos o satánicos podrían incluir las ciencias ocultas, lo paranormal, la práctica de la magia y el entretenimiento de los medios masivos de comunicación. En las ciencias ocultas y lo paranormal
Nos fascina algo que no sea Dios, y muchas veces ese algo paranormal proviene de lo demoníaco. En la magia, uno busca controlar el mundo natural al aceptar el poder sobrenatural de los demonios. Y el entretenimiento actual también inclina hacia las tentaciones del diablo. Así que uno siempre debe cuidar lo que ve, lee y escucha. Es más, otra persona puede maldecirnos para invitar a que un demonio entre en nuestra vida. Para aclarar un poco los términos y para repasar, una bendición significa encomendarle algo a Dios, mientras que una maldición sería encomendarle algo al demonio o al mismo Satanás. Entonces, solo funciona dicho ataque de otra persona si estamos débiles en nuestra fe. Pero sí, una maldición de otra persona también puede ser punto de entrada de lo demoníaco en nuestras vidas. Respecto a evaluar la posesión demoníaca, según el mismo padre Lampert, antes que nada, hay que ser escépticos. Esto quiere decir que si una persona cree que sufre de ataques demoníacos, esa persona necesita completar varias evaluaciones antes que reciba la bendición de ayuda, que es el rito del exorcismo, o sea, la oración del exorcismo. Estas evaluaciones las requiere la misma Iglesia Católica. En concreto, el paciente necesita una evaluación psíquica, una evaluación médica, una evaluación espiritual y luego una búsqueda de señales de actividad demoníaca extraordinaria o de posesión demoníaca. Muchas veces, la posesión demoníaca se manifiesta como la esquizofrenia u otras enfermedades mentales, pero sin la causa esperada según la psicología. La evaluación espiritual consiste en una serie de preguntas para encontrar ese punto de entrada, es decir, para encontrar el punto desde el que un demonio se vinculó al alma del paciente. De ahí hay que buscar señales de posesión demoníaca, aunque no todos los ataques demoníacos llegan a ser posesiones, como mencioné antes. Las 4 señales de posesión demoníaca son la habilidad de hablar lenguas no conocidas por la persona poseída, como el latín o el griego antiguo, así como fuerza sobrehumana, percepción elevada y aversión a lo santo. Percepción elevada quiere decir que la persona, cuando está poseída o cuando está en estado de posesión, sabe información que no sabría de no estar poseída. Aversión a lo santo, como la misma frase en sí dice, es un disgusto marcado por los objetos santos, como el agua bendita, las oraciones, las cruces, los crucifijos y la Eucaristía. Si las evaluaciones médicas y científicas no pueden explicar adecuadamente el sufrimiento del paciente y si hay señales de actividad demoníaca extraordinaria, el sacerdote encargado de practicar exorcismos podrá citar un lugar para hacerle la oración del rito de exorcismo al paciente. Cabe destacar que el obispo de cada diócesis es exorcista por el hecho de su cargo como obispo, y que los sacerdotes solo pueden practicar exorcismos bajo el permiso de su obispo y después de haber recibido el entrenamiento necesario. Explica a continuación el padre Lampert que, abro cita, el exorcista determina el lugar y la hora del exorcismo, no el diablo. La Iglesia determina dónde y cómo se derrotará al demonio. Nunca pasará en una casa abandonada durante una tormenta. Podría ser una buena película de horror,
pero nunca pasaría así en la vida real. En otras palabras, la Iglesia siempre tiene la palabra final. Finalmente, es verdad que existen dos tipos de exorcismos: los exorcismos mayores y los exorcismos menores. Los exorcismos menores son oraciones que se hacen antes del bautismo o como creyente practicante en la vida cotidiana. La oración a San Miguel Arcángel es un ejemplo de una oración exorcizante. Un exorcismo mayor, en cambio, es el exorcismo solemne que solo un sacerdote u obispo puede realizar. Cuando un sacerdote le hace el rito de exorcismo a una persona poseída, el demonio se hará presente, se manifestará, tomando control total del cuerpo del paciente. Esto se llama la manifestación. El demonio hace esto para tratar de distraer al sacerdote y a las demás personas presentes, y así parar las oraciones liberadoras. La cultura popular reconoce estos momentos de manifestación por las ocurrencias sobrenaturales que conlleva, como la levitación, la fuerza sobrehumana, los movimientos involuntarios, etc. El padre Lampert confirma estas ocurrencias como comunes durante un exorcismo. No es exageración de película, sino la realidad de la fe católica. Como el exorcismo es un sacramental, su eficacia depende de la disposición del sacerdote que lo ejerce. Esto quiere decir que la oración del exorcismo puede faltar de eficacia si hay duda o debilidad en el ministro de la oración, o si hay falta de fe en las personas que rezan con el sacerdote. Esto, a diferencia de los sacramentos, que siempre son eficaces. Bueno, ha sido mucha información y quizás ahora te preocupes un poco por ataques espirituales. No es cuestión de preocuparse, sino de estar informados y vigilantes. En la entrevista, el padre Lampert indicó que, a prosita, cada vez que el diablo hace algo que cree que avanza su reino, en realidad él está avanzando el reino de Dios. Cierro cita. Cabe recordar aquello, que cuanto terreno parezca que gana el diablo al momento, Dios y sus santos ganarán al final, porque la batalla ya se nos ganó en Jesucristo. Con esto terminamos por hoy. Espero que este episodio le haya gustado, intrigado e iluminado. Hasta el próximo episodio y adiós.